Amigos, les ofrecemos una disculpa, ya saben, estos pormenores, menesteres de la tecnología, desafortunadamente por ahí hubo una falla técnica, pero nuevamente estamos aquí con el gusto de compartirles estas inquietudes, estas reflexiones. Bienvenidos, les doy nuevamente la bienvenida a nuestra clase Magna UTEL, titulada La Academia, el Liceo y el Gimnasio Digital. Un servidor, maestro Edgar Fernando Carvajal López. Les voy a comentar rápidamente mi preparación académica. Soy maestro en educación con especialidad en comunicación. Soy licenciado en comunicación. Tengo experiencia laboral en el sector salud, sobre todo coordinando campañas de índole social, y también tengo experiencia ya varios años impartiendo cátedra de manera presencial y en línea en estos 3 niveles educativos: posgrado, licenciatura y bachillerato. Y me gustaría comenzar la sesión de hoy con una reflexión, considerando que los espacios albergan las ideas, y con esta inquietud, con esta pregunta, me gustaría que me acompañaran para revisar juntos una propuesta, producto de algunas inquietudes, sobre todo personales, dada mi práctica ya durante varios años en el ámbito educativo en línea. Y bueno, a raíz de la revisión del título de esta clase magna, pues ustedes se preguntarán qué tiene que ver el antecedente de los griegos en nuestra era digital. Y hay que considerar, por la parte de ese legado que nos han dejado los griegos clásicos, que ellos son los que establecieron las bases de las ciencias de la educación actuales, considerando, por ejemplo, la pedagogía, la didáctica y andragogía. Y también son ellos, los griegos clásicos, sus filósofos, sus pensadores, como Sócrates, como Platón, especialmente Aristóteles por esa parte del método científico, quienes legaron, y otros pensadores, otros filósofos vinieron, pero digamos que no descubrieron nada nuevo, sino desarrollaron estas bases que nos proporcionaron los griegos, sobre todo en lo que se refiere a la filosofía, la epistemología y el método científico. Y ahora, ¿cuál es la relación que tienen ellos, los pensadores griegos, con la era digital? Y precisamente haciendo referencia a la era digital, veamos que las tecnologías de información y de comunicación representan herramientas de gran capacidad y penetración que nos van a permitir, por lo mismo de su proliferación y la aceptación tan enorme que tienen hoy día, en el desarrollo de estrategias y proyectos educativos de gran trascendencia para la sociedad moderna. Esto, considerando que nosotros docentes, ya seamos docentes por la parte presencial o la parte en línea, es que hemos dejado de ser ese compendio de conocimientos de antaño, donde a lo mejor la figura del profesor era reconocida como tal por tanto cúmulo de conocimientos que podía en un momento dado compartir, y era tal vez pensar en términos de que los docentes éramos vistos como bibliotecas, enciclopedias ambulantes, y ahora con el internet básicamente pues hay un gran cúmulo de información que está disponible y al alcance de todos. Entonces aquí habría que rediseñar la imagen del docente, el docente actual en la era digital, y más ver su transformación como un visionario, generador y conductor de estrategias para hacer frente a los requerimientos del mundo actual. Esto considerando que estamos en un mundo que nuevamente está volviendo la mirada, se está concentrando en atender la cosmogonía humanista de la Grecia clásica, y entonces centrar perdón, me regresé un poco. No, está bien, disculpen. Regresar un poco entonces a retomar esa visión humanista y centrarnos en desarrollar las potencialidades de nuestros alumnos. Por eso, como objetivo para nuestra clase magna de hoy, está esta propuesta. Vamos a revisar estas consideraciones básicas para
considerar qué elementos, sobre todo estratégicos, nosotros como docentes debemos tener en cuenta para enseñar en esta era digital con un enfoque humanista centrado en la persona que aprende. Y hablando de aprendizajes, consideremos estos espacios, y ahí donde retomo esta frase del inicio, donde quería que partiera nuestra reflexión, para considerar estos tres grandes espacios donde enseñaban los griegos: el gimnasio, la academia y el liceo. Y veremos que cada uno de ellos contemplaba ciertas características y a su vez había una personalidad, un personaje que fue el encargado en cada caso, en cada uno de estos casos, en no solamente generar una propuesta de enseñanza, sino su legado ha venido trascendiendo a lo largo de los años, de tal manera que mucho de su pensamiento se puede rescatar, como es la propuesta que estamos analizando hoy, se puede rescatar para adoptarla dentro de estas alternativas que nos ofrecen los medios digitales. El primero de ellos es el gimnasio, y para comenzar a abordar este espacio, para reconocerlo y ver cómo se integra en esta propuesta para los docentes en la era digital, me gustaría que se imaginaran que estamos en este momento entrando a un lugar, un espacio inmenso. Imaginen esas construcciones de la Grecia antigua, estilo el Partenón, donde hay diversas secciones, y podemos ver a lo lejos quizás a algunos jóvenes que están realizando ejercicios, otros están por ahí, pensemos en los orígenes que tuvieron las Olimpiadas, practicando lanzamiento de jabalina, la lucha libre entre ellos. Otros ya terminaron sus ejercicios y están bañándose, están aplicándose ungüentos, en fin. Todo esto, vean que amerita cierto acondicionamiento físico como preparativo para lo que vendría siendo después la instrucción, el acondicionamiento intelectual. Esto, su primordial precursor fue Sócrates, y sabemos bien que Sócrates desarrolló este método, el de la mayéutica, estableciendo, digamos, que este proceso. Entonces, regresemos un momento con nuestros jóvenes, digamos, en este recorrido donde los estamos viendo que una vez que terminan, habiéndose previamente desnudado, y vean que aquí hay cierto simbolismo de cómo para Sócrates era necesario tener una desnudez física, acondicionando el cuerpo. Ya ven que por ahí de los griegos proviene la frase mente sana en cuerpo sano, y ellos son conducidos a otra sala, a otro espacio, donde ya Sócrates, como su guía, su maestro, comienza a cuestionarlos, comienza a hacerles preguntas para que ellos reflexionen acerca, pues, de las condiciones cotidianas que los rodean, de tal manera que al hacerles que entren en esta reflexión, ellos mismos comienzan a darse cuenta que las cosas no son como ellos creen, es decir, hay ciertos conocimientos que creían tener y de repente se dan cuenta que la manera en que los aplican no es la correcta. Esa parte se le llama ironía. Y de esta manera Sócrates les hacía darse cuenta que en realidad, porque de él proviene esa famosa frase, en realidad ellos lo único que podían decir que sabían es que en realidad no sabían nada. Vean cómo esto es muy importante que nos demos cuenta, nos percatemos, y subrayo este punto fundamental, la relación que hay entre una desnudez física para llegar a una desnudez intelectual y darnos cuenta que de la nada, habiendo llegado a este punto, eso va a generar nuestra búsqueda del conocimiento, nuestra búsqueda de la verdad. Posteriormente, el discípulo de Sócrates es Platón. Platón, él gustaba no esos espacios inmensos como estilo el Partenón, él más bien era una construcción más pequeña. Hablan los historiadores de que
Platón tenía alrededor de esta construcción, de esta casa, por así llamarla, ciertos campos de olivo, plátano por ahí, y estos jardines entonces servían como un punto de reunión de un simposio de personas que se reunían a discutir, a tratar de acercarse a través de la reflexión, sobre todo la parte de los diálogos se refiere a los diálogos escritos. Aquí veamos que a Platón lo que le interesó no fue recuperar ese proceso verbal que llevaba a cabo Sócrates mediante preguntas y respuestas, sino acá lo que Platón desarrolló fue la dialéctica, es decir, que a través de la deconstrucción de nuestra realidad, a través de su reducción máxima a esos conceptos básicos que nos permiten explicar la realidad en la cual estamos inmersos, bueno, hacía que sus discípulos, de forma escrita, dejaran huella de todas esas reflexiones que llevaban a cabo. Y no es gratuito que cuando nos referimos a una academia, por ejemplo, la academia de profesores de determinada materia, pues estamos haciendo alusión a este proceso y por lo regular siempre hay una evidencia escrita de cada una de las decisiones que se toman en esta academia. Rápidamente pasemos con el siguiente pensador que estoy retomando para esta propuesta, y en este caso se trata de Aristóteles. Aristóteles, digamos que como discípulo de Platón, que a su vez fue discípulo de Sócrates, bueno, él gustaba de realizar largos paseos. Por ahí de estas condiciones viene su método, el de la peripatética, porque daba estos peripatos, es decir, estos paseos. Él se reunía con sus discípulos en un lugar, digamos que combinaba un poco el gimnasio de Sócrates con los espacios donde se reunía el simposio o la academia de Platón, y entonces él gustaba más bien de que hubiera, como refiere acá el punto del empirismo, un acercamiento más con la naturaleza. Él quería que sus discípulos disertaran, sí, de aquellos cuestionamientos, aquellas preguntas que en un momento dado se generaban por su interacción, pero quería que lo hicieran más acercándose a la naturaleza, que tuvieran, digamos, que esa reunión de conocimientos, pero acercándose al origen de los mismos, y por eso él utilizaba mucho la observación. A él le interesaba mucho que esas reflexiones se dieran por el contacto de la experiencia con el mundo alrededor, y para él la importancia tenía que ver no solamente con un diálogo interiorizado que posteriormente se daba de forma escrita como lo realizó su maestro, quien lo precedió, Platón, sino él procuraba que en estos paseos entre los mismos participantes, entre sus discípulos, se dieran discusiones lógicas basadas en silogismos. Entonces vean cómo tenemos estas tres pautas, estas tres formas de enseñar, cada una de acuerdo con un espacio determinado, cada una con ciertas características, lo cual, continuando con esta propuesta, pues ahora en este mundo donde nos damos cuenta del impacto que tienen las tecnologías de la información en la vida moderna, pues nos damos cuenta de que hay posibilidades de aplicarlas. No sé, pueden ustedes pensar en la banca. Podemos ver que también son formas importantes que se están utilizando para el entretenimiento. También las tecnologías de información ayudan, digamos, son muy utilizadas en el sector salud. En fin, tienen varios usos, y de alguna manera, pues con el devenir de la sociedad digital, con
el auge que tienen hoy día estas tecnologías, pues nos damos cuenta, y para muchos es una forma hasta cierto punto de describir esta era como una era en la que las tecnologías de información dan mucho, facilitan nuestra vida, dan muchas oportunidades para facilitar nuestra vida. Pero en nuestro caso, nos interesa sobre todo analizar el impacto de las tecnologías de la información en la educación. Y es aquí donde tenemos, vean ustedes, ¿para qué las utilizamos? Son instrumentos mediadores que nos permiten, nos apoyan en las cuestiones que tienen que ver con las relaciones entre el docente y los contenidos, actividades de aprendizaje. Algo muy común es de que nosotros como docentes preparemos nuestra clase atendiendo a tecnologías de la información, busquemos esa información, la reunamos, la sinteticemos, incluso nos apoyamos en las mismas tecnologías de la información para difundirla entre nuestros alumnos. Y hay ocasiones en que también nosotros mismos, ahora apoyándonos mucho, por ejemplo, en esta herramienta de YouTube, solemos crear nuestros propios videos para realizar esta transmisión, el compartir estos conocimientos con nuestros alumnos. También las tecnologías de información en educación se utilizan mucho para establecer relaciones entre el alumno y los contenidos, actividades de aprendizaje. Y esto se ejemplifica cuando nosotros solemos pedir a nuestros alumnos, como parte del desarrollo de una actividad determinada, que ellos se encarguen de buscar esos datos, esa información. Y no solamente eso, bueno, a través tal vez de buscadores como Google, sino que también con esa información ellos realicen determinadas tareas o actividades que primordialmente, hablando en el modelo educativo a distancia, pues se encuentran dentro de una plataforma educativa. En fin, esa es, digamos, la característica esencial de este tipo de relación. También son instrumentos mediadores en cuanto a las relaciones administrativas y académicas entre docentes y alumnos, y aquí podemos considerar, por ejemplo, que a través de una plataforma educativa, tecnológica, pues los alumnos pueden consultar sus calificaciones, hay un espacio donde ellos preguntan y nosotros resolvemos sus inquietudes. También en esta parte pueden darse, no sé, las facilidades para que los alumnos puedan realizar algunos trámites administrativos, etc. Y otra parte que utilizamos mucho en los cursos a distancia, utilizando las tecnologías de información como instrumentos mediadores, es para establecer relaciones administrativas y académicas entre los alumnos. Y aquí primordialmente se da por medio de los foros de discusión, ¿no? Donde los alumnos pueden compartir estos espacios a través a lo mejor de alguna pregunta detonante, donde se trata de impulsarlos a compartir, donde estuvieron localizando información, a lo mejor alguna cuestión que nosotros les hayamos transmitido a través de, no sé, los contenidos de un tema. Y bueno, esto digamos que representa el espacio donde ellos interactúan y por lo tanto, de acuerdo con la corriente de pensamiento, de análisis de Vygotsky, bueno, ellos tienen oportunidad de incidir en su aprendizaje, intercambiando, compartiendo aprendizajes con otros, de tal manera que adquieren conocimientos sobre los conocimientos ya adquiridos y esto, por supuesto, se puede socializar. Veamos que dentro de este panorama, los componentes de los espacios educativos basados en tecnologías de la información son de dos tipos. En este caso vemos en este momento cuáles son los estructurales. Tenemos un área de contenidos, donde primordialmente están los temas principales, digámoslo así, le ponemos a los alumnos los apuntes, que previamente nosotros como docentes identificamos y consideramos que son los más importantes, los más relevantes para tratar determinada unidad, determinado tema.
Está el área de interacción, que como les decía, propiamente son los foros de discusión. Tenemos un área de recursos donde solemos brindarles materiales adicionales. Colocamos ahí, por ejemplo, el link para ver un video, para consultar una fuente externa donde a lo mejor hay un depositorio de diversos artículos que pueden enriquecer sus aprendizajes. Y por supuesto está el área administrativa, que básicamente pues ahí se encuentra el listado de alumnos, los alumnos pueden ver sus calificaciones. A veces aquí también se pueden considerar estos avisos que les damos. Recuerda que tal fecha tienes para presentar esta actividad, está el calendario del curso, etcétera. Así también, como un espacio estructural, pues tenemos también un espacio funcional. Y quiero resaltar, quiero remarcar, vean ustedes, no es gratuito que haya yo manejado una pirámide para representar cómo le damos, a pesar de la gran inmersión y las posibilidades que nos brindan las tecnologías de información, en la actualidad estas se han reducido, pues así como en tiempos anteriores el profesor era el contenedor de todos estos conocimientos, pues resulta que estamos utilizando indebidamente las tecnologías de información porque les damos este carácter de ser ese contenedor de tanta información que hay en la actualidad. Entonces, esta parte, por eso se ve que es, digamos, la más ancha, porque desafortunadamente lo que antaño recaía en el profesor, ahora resulta que estamos dejando que las tecnologías, en este caso la plataforma tecnológica donde se encuentran nuestros cursos, pues sea la contenedora de toda esta información, ¿no? Y aún, bueno, después de que pedimos a los alumnos que revisen ese cúmulo de información de la unidad, del tema, le asignamos ciertas actividades que pretendemos que permitan que el alumno desarrolle estos contenidos. Y muchas veces, de hecho yo esto lo comencé a reflexionar desde mi época de estudiante en la maestría. De hecho, mi tesis de maestría versó precisamente sobre cómo podemos brindarle las indicaciones, las instrucciones apropiadas al alumno para que desarrolle esas actividades. Y es muy común, no me dejarán mentir, a lo mejor varios de los compañeros docentes que están teniendo oportunidad de ver la clase de hoy, que suelen los alumnos atorarse en esa parte, y por lo regular sus inquietudes, sus dudas, no es tanto en función de no entendí este tema, sino más bien no entendí cómo debo realizar la actividad, ¿no? Y vean que la parte primordial donde debería estar puesto el esfuerzo del docente en esta era digital, donde si tenemos con qué apoyarnos para que el mismo alumno tenga esta versatilidad, esta flexibilidad de acercarse a distintos espacios utilizando las tecnologías de información, y nosotros sirvamos como sus asesores, sus guías, sus conductores, en realidad en la duración, en la práctica, en el funcionamiento de un curso a distancia, nosotros estamos ocupando este pedacito. Cuando realmente la labor humanista del profesor en la era digital tendría que ser más de acercamiento a sus alumnos y de esmerarse en generar estas estrategias que ellos les permitan impulsar aprendizajes para desarrollar sus potencialidades. Por eso veamos que este sistema, esta forma en la cual basamos hoy día la enseñanza a través de plataformas digitales, apoyándonos en tecnologías de información, tiene estas deficiencias. Hay una sobresaturación de información, no me dejarán mentir, que a veces a los mismos alumnos y a nosotros como docentes, cuando preparamos una clase, nos resulta muy complicado definir, determinar qué tanta información es apropiada, cuál no, cuál nos permitiría en un momento dado
llevar a cabo un aprendizaje significativo y cuál de esa información realmente es paja. Aparte de esto, otra deficiencia que yo le veo acompañando a la sobresaturación es de que hoy día, como cualquiera puede subir información a internet, hay algunos espacios que así lo permiten, incluso en las mismas redes sociales nosotros encontramos noticias falsas, también así hay llamémoslos conocimientos falsos, ¿no? Donde cómo podemos constatar la veracidad de esa información. También tenemos la cuestión de la inmutabilidad. Debido a esta sobresaturación, nosotros como docentes, cuando asignamos ciertas actividades y pretendemos que nuestros alumnos compartan sus conocimientos enriqueciéndolos a través de foros, en realidad no estamos haciendo algo distinto a lo que hacían nuestros antecesores cuando se basaban en libros. Dejamos las mismas tareas, solamente que ahora pretendemos que Internet les facilite la localización de esa información a los alumnos, pero no estamos evolucionando, no estamos realmente brindando ciertas pautas apropiadas para cada uno de nuestros alumnos de acuerdo con sus características, con sus potencialidades, con sus intereses, con sus expectativas, como para que ellos utilicen realmente esa información y le den una aplicación en su vida diaria, sobre todo en la resolución de problemáticas que ellos mismos detecten. Y eso nos lleva a un encasillamiento, nos lleva a que hoy día los mismos alumnos, ya sean presenciales, porque también las tecnologías de información se pueden retomar en el área presencial, ya sean virtuales, se dan cuenta que en realidad con este encasillamiento, pues no hay realmente un avance serio en la forma en que nuestro sistema educativo, primordialmente el de nuestro país, está atendiendo a las necesidades, a las inquietudes de, no llamemos estudiantes, sino personas. Nosotros somos los encargados, tenemos esa responsabilidad de que tenemos personas detrás y con nuestras capacidades, con nuestra experiencia, más bien lo que tendríamos que transmitir son dentro de estos esquemas del ser, del saber conocer, del saber hacer, del saber interactuar, convivir, el saber ser, cómo ser y que estas personas a su vez incidan favorablemente para que otras personas también sean y de esta manera pues estas necesidades urgentes que tiene ahora la humanidad, nuestra sociedad actual, pues realmente se puedan atender debidamente. Por eso me permito aquí definir cuál sería la premisa de esta propuesta. Y es que atendamos a un desplazamiento de visión, que dejemos de planificar la enseñanza en función de las tecnologías de información, y no me dejarán mentir mis compañeros docentes. A veces nos limitamos a la funcionalidad de la plataforma y nos basamos en qué podemos hacer con esas tecnologías y reducimos, limitamos nuestras propias capacidades y las de nuestros alumnos porque dependemos de una plataforma donde podamos dar los contenidos, podamos difundir las actividades, podamos resolver las inquietudes de los alumnos. Más bien lo que yo en esta ocasión quiero proponerles es que para poder identificar las potencialidades de la persona que se van a desarrollar, entonces primero hagamos esta función de descubrirlas y qué mejor que los propios alumnos, participantes nos ayuden en este proceso para que entonces a partir de esas potencialidades, esas inquietudes, esos intereses identificados también tomando en cuenta los modos, los tipos de aprendizaje de nuestros alumnos, pues entonces seleccionemos las tecnologías de información que son más viables. Y esto implica que incluso haya la posibilidad de que nuestros alumnos ellos mismos propongan qué tecnologías les parece que pueden permitirles desarrollar esas potencialidades. Y yo quiero comentarles en alguna de mis clases virtuales, por ahí como anécdota en este punto, una actividad que se tenía que realizar en un foro que aparentemente tenía que hacerse dentro de ese espacio exclusivamente,
pues varios alumnos me hicieron saber que se les facilitaba más ahora con las redes sociales, pues apoyarse en el WhatsApp, apoyarse en el Facebook. Y bueno, me percaté que realmente si les hubiera dicho que no, seguramente yo hubiera incidido en haber limitado incluso su interés en realizar esa actividad. Vean que también nosotros, quienes estamos, digamos, encargados de la conducción de un curso, somos en gran medida responsables de esa motivación que hay que darle al alumno, y esto puede de repente incidir en la forma en que nuestros alumnos aprenden. Entonces, a partir de esta propuesta, bueno, recordarán que por aquí una de las limitaciones que tienen las tecnologías de información era aquí, si recordarán esa diapositiva, era la sobresaturación. Teníamos en este espacio la inmutabilidad y en este espacio recordarán que teníamos el encasillamiento. Bueno, para contrarrestar, sustituir, eliminar la sobresaturación, esa gran cantidad de información, ¿por qué no pensar en propiciar, en ofrecer a nuestros alumnos un espacio virtual, un espacio digital con las características del liceo que les había mencionado? ¿Por qué no, para atender esa dificultad, contrarrestarla, eliminarla, referente a la inmutabilidad, donde nos dábamos cuenta que las mismas cosas que se hacían hace 100 años, cuando no había internet, se siguen haciendo, con la gran diferencia de que si ahora le pedimos a nuestros alumnos que realicen ciertas actividades con cierta información que gracias a las tecnologías ahora están disponibles más rápido y en mayor cantidad incluso, bueno, que aquí les ofrezcamos a nuestros alumnos un espacio con las características de la academia, pero en nuestro caso actual sería una academia digital. Y para hacer frente a este encasillamiento, donde vemos que una de las grandes dolencias que se le atribuyen sobre todo a nuestro sistema educativo en nuestro país, pues es el estatismo, es el que los mismos alumnos no leen, no quieren aprender por cuenta propia, cómo hacerles para despertar ese interés. Pareciera que la situación educativa, el contexto está estancado. Bueno, aquí les ofrezcamos lo que vendría siendo un gimnasio digital. ¿En qué consiste cada propuesta? Quiero a continuación presentárselas de manera más específica. Por supuesto que en un momento más tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas, donde me gustaría contar con sus inquietudes. Recordarles, bueno, esta es una propuesta, quizás a muchos de ustedes no les suene novedosa, a lo mejor a muchos de ustedes les da algunas pautas, sobre todo para mejorar esa interacción que tenemos con los alumnos. Recordarán esta pirámide que había mostrado en una diapositiva anterior, donde quizás ya no dependamos tanto de los contenidos que hay en un curso en línea o en un curso presencial, sino que aquí nosotros intervengamos más como conductores, donde nos acerquemos a través del diálogo, quizás salirnos un poco de este escenario controlado que es el salón de clases o la plataforma digital, y procuremos que nuestros alumnos salgan realmente a esos lugares donde a ellos más adelante van a tener la oportunidad de poner en práctica estos aprendizajes, sobre todo para desarrollar sus potencialidades y, ¿por qué no?, ayudar a otros a desarrollarlas. Tenemos entonces que para el liceo digital
Estos espacios donde nosotros conduzcamos a nuestros alumnos, imaginemos la analogía, como en su época lo hacía Aristóteles con el Liceo antiguo, pues ahora nosotros llevemos a pasear, establezcamos estos paseos. Tenemos ahora muchas formas de hacerlo. Tenemos, si no quieren ustedes salir con sus alumnos y llevarlos, no forzosamente quiero que interpreten paseo porque los van a llevar al campo. Vamos a pensar en un paseo adecuado para la temática de nuestra materia. Vamos a pensar que si nosotros impartimos física, bueno, pensar cuál sería el lugar apropiado donde podemos llevar nosotros a los alumnos a dar ese paseo y revisemos algunas cuestiones que tienen que ver con, no sé, que nos permitan explicar algún fenómeno físico. A eso me refiero con llevarlos a paseos. Ahora, atendiendo a las tecnologías, bueno, podemos realizar paseos virtuales con esa misma intención. Entonces, este espacio donde llevemos a pasear a nuestros alumnos, acercarlos a estas condiciones naturales, donde puedan ellos experimentar, ellos tener estos aprendizajes significativos. Recordemos que la esencia de este aprendizaje significativo se da por la forma en que incide en nuestras experiencias, en nuestros sentidos, pues. Entonces, hay que pensarlo, hay que diseñarlo en términos de que permita realizar la detección de necesidades personales y del entorno, donde permita también desarrollar esta habilidad de seleccionar información útil. También nos permita en nuestros alumnos desarrollar el gusto por aprender. También les permita a ellos realizar un acopio de recursos personales donde no dependan de estas herramientas, de esta información, de estos recursos que nosotros les demos. Recordemos que por ahí hay espacios en una plataforma digital donde nosotros les compartimos las ligas, los links, los videos, los PDFs. No, sino también se trata de que si queremos que ellos tengan, adquieran y desarrollen el gusto por aprender, pues qué mejor que permitirles que ellos se vayan haciendo de sus propios recursos. Y yo creo que esto también va a depender mucho de la forma en que nosotros identifiquemos que a ellos se desenvuelven dentro de su entorno. Y si a lo mejor a unos les gusta reunir información a través de libros, a lo mejor a otros les gusta reunir información a través de pinturas y otros quizás lo hagan a través de la música. En fin, vean que aquí también nosotros podemos explotar esos tipos de aprendizaje para desarrollar este liceo digital. También impulsarles esa aplicación en la práctica real, como si hablamos de, no sé, alguna de las tres fuerzas de Newton, bueno, que los alumnos también vean cómo esto tiene una aplicación práctica e inclusive para resolver problemas prácticos que más adelante les pueda ser de utilidad, y lo cual lleve a una mejora continua, no de los aprendizajes, no de los conocimientos, insisto, una mejora continua de nuestros alumnos como personas. La propuesta de la Academia Digital, generar este espacio, también puede ser en nuestras clases presenciales, no necesariamente en nuestras clases en línea, donde nosotros le brindemos a nuestros alumnos la oportunidad de participar en comunidades de crecimiento personal. Recordarán que la academia tiene que ver con esas reuniones de personas que se reunían con Platón a discutir ciertas cuestiones de índole compartida. Bueno, pues que también ellos vayan creando estas comunidades. Hoy día son muy conocidas y tal vez ustedes las van a reconocer como comunidades de aprendizaje, solo que no me quise circunscribir solamente al aprendizaje, sino también contemplar más adelante que ellos puedan generar sus propias comunidades entre conocidos, entre familiares, y vean que algo tan práctico como esto, porque finalmente somos seres sociales, es que es muy común que aquellos que utilizamos la herramienta como el WhatsApp seamos muy dados a crear nuestra comunidad, nuestro grupo, ¿no? Donde vamos intercambiando intereses. Vean que ahí hay un ejemplo de cómo se utilizan hoy día las tecnologías de información y de comunicación, solamente que lo que nos va a ocupar, lo que tenemos que
generar como estrategia, como docentes, es como eso que ya se utiliza hoy día de manera regular, pues yo le puedo dar una orientación para que la persona tenga aprendizajes significativos, se pueda desarrollar y pueda generar alternativas de crecimiento personal. También cuidar que este espacio denominado Academia Digital le permita a nuestro alumno como persona ampliar su visión del mundo, pueda desarrollar un espíritu crítico y sensible, pueda desarrollar saberes mediante el accionar con otros. Y esto va muy de la mano con esa corriente psicopedagógica, más bien psicológica, social de las propuestas de Vygotsky, ¿no? Que si nosotros compartimos el conocimiento, de alguna manera es como aprender dos veces, porque el tener en cuenta lo que vamos a transmitir nos obliga también un poco a identificar cuáles son esos conocimientos, esas habilidades que nos hacen falta para poder transmitir adecuadamente esa enseñanza, ese aprendizaje con alguien más. ¿Y cuál sería la propuesta del espacio denominado Gimnasio Digital? El que desarrollemos a través de este espacio habilidades en nuestros alumnos para que se cuestionen permanentemente. Recordemos que la mayéutica promovida por Sócrates implicaba que ante una cuestión cotidiana el sujeto se cuestionase, se preguntase qué es lo que está ocurriendo. Eso, de cierta manera, con este pensamiento de Sócrates, implicaba que la persona se diera cuenta de que hay a nuestro alrededor múltiples banalidades que nos distraen de la adquisición del conocimiento por sí mismo. Vean que por eso para Sócrates era tan importante esa desnudez física para acceder a una desnudez intelectual. Por ese motivo, el que nuestros alumnos, nuestras personas en proceso de desarrollo, me atrevería así, quizás como propuesta también denominar en lo sucesivo a un estudiante, más bien una persona en proceso de desarrollo de sus potencialidades, pues reconozcan sus contradicciones propias. Sócrates le daba este valor, esta importancia que tenía el que si nosotros nos cuestionábamos de lo que acontecía a nuestro alrededor, nosotros nos percatáramos de que a lo mejor la manera en que respondíamos a esas cuestiones no era la más apropiada, no era la más correcta. Por eso a Sócrates le interesaba mucho que la persona se diera cuenta que si asumía desde un principio que tenía la respuesta a todo, finalmente, como sería el siguiente punto, terminaba con esa premisa: yo solo sé que no sé nada, es decir, me estoy desnudando completamente ante mi propia ignorancia, porque al partir de cero, al decir borrón y cuenta nueva, me olvido un poco o totalmente de lo que creí o asumí que era la verdad absoluta, y en realidad eso me va a permitir asumir una postura nueva para detectar nuevas oportunidades que me permitan aprender, que me permitan desarrollarme. Y esto, por supuesto, lleva a que se cultiven esas potencialidades, y esto implica mucho que sea una cuestión individual. Vean que si antaño los profesores en el modelo tradicional de enseñanza dependían mucho de la habilidad de poder controlar a 50, 60, muchos estudiantes a la vez, ahora nosotros podemos aprovechar las tecnologías de información para que precisamente cada quien, incluyéndonos nosotros, podamos identificar estas potencialidades y podamos desarrollarlas de manera individual, pero al compartir nuestras experiencias dentro de este proceso, pues obviamente lo socializamos y podemos compartir con otros nuestras experiencias para tener nuevas ideas y detentar a nuevas oportunidades. Por eso, esto lo concentramos. Vamos a decir que si recapitulamos lo que hemos visto a lo largo de la clase magna de hoy, estamos detentando un paradigma centrado
en el nativo digital. Porque si hubo un proceso social, cultural, de aprendizaje, de inmersión en las nuevas tecnologías, nos estamos dando cuenta con las nuevas generaciones, entre ellas, bueno, a partir de ellas está la de los millennials. Bueno, ya tenemos nosotros alumnos, vamos a tener muchos más que están creciendo con las nuevas tecnologías, que para ellos no es algo novedoso, sino, como les mencionaba en la anécdota de los alumnos que me pidieron la posibilidad de realizar la interacción para el desarrollo y la entrega de una actividad a través del WhatsApp, no había mayor impedimento de mi parte para que lo pudieran hacer así. Finalmente pudieran surgir otras maneras, tecnologías, técnicas que tengan nuestros alumnos que están inmersos en esta nueva forma de interactuar para poder realizar estas actividades. También en este tenor, nosotros también, bueno, debemos tomar muy en cuenta que sus necesidades, sus preferencias, sus inquietudes, pues van muy de la mano también con el surgimiento de otras más tecnologías. Entonces, aquí es primordial que tengan en cuenta todo esto para que esto pueda servirnos de alguna forma para mejorar nuestro desempeño docente. Me dio mucho gusto haber compartido estos espacios. Creo que por ahí a lo mejor se quedarían algunas cuestiones que les gustaría que compartiéramos, pero están las vías de comunicación, a lo mejor el chat, a lo mejor el correo electrónico que mis compañeros de UTEL les van a proporcionar, y gracias a las tecnologías pues tendremos la oportunidad de continuar, de seguir interactuando. Les agradezco mucho, sobre todo a mis compañeros de UTEL, por la invitación. Soy el maestro Edgar Fernando Carvajal López y me dio mucho gusto haber compartido estos espacios con ustedes. Hasta la próxima.